En un rincón antiguo de la tierra de Uz, donde el sol parecía abrazar la tierra con una calma que solo conocen los que han amado y perdido, vivía un hombre llamado Job. Nadie podía mencionar su nombre sin bajar la mirada con respeto, no por miedo, sino por el testimonio que él representaba. Era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y no era solo su fe, sino su forma de vivir la que hablaba. Job se compadecía siempre de sus semejantes. Ayudaba siempre, y eso agradaba a Dios. Su fe de Job era inquebrantable, porque él, en todas las circunstancias, siempre vivía en comunión con Dios. En cada paso que daba siempre tenía presente a Dios como su único proveedor. Así vivía Job, un hombre dador, agradecido, y se agradecía ante Dios de esta manera. Gracias, Señor, por cada uno de estos animales, por mis hijos, por la paz que me has dado. Él se apartaba del bullicio y empezaba a hablar con Dios. En esos encuentros de paz oraba por todo y todos. Seguía alabando, orando, glorificando y decía: que todo lo que tengo sea usado para tu gloria. Job era próspero, sí, dueño de extensas tierras. Sus tierras eran extensos como la mar, que producía granos en abundancia. Tenía también rebaños incontables, asnos, bueyes, ovejas, cabras y toda clase de animales que incorpore en rebaños. Además tenía sirvientes fieles que se disponían de todos sus recursos fielmente. Y Job era padre de 10 hijos que se reunían con frecuencia a compartir comidas y risas. Job tenía una familia inigualable para entonces. Pero más allá de toda posesión, Job tenía algo que el oro no puede comprar. Tenía paz. Tenía paz porque Dios estaba con él y sus hijos. Era bendecido abundantemente. Entonces Job y sus hijos celebraban siempre la cosecha abundante y brindaban por la gran bendición. Y Job era muy conocido también por su intercesión. Se apartaba del todo y se iba a soledad con Dios y orar por sus hijos. Siempre que sus hijos celebraban, Job ofrecía sacrificios al amanecer, diciendo: Señor, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón. Señor, ten misericordia. Así vivía Job, constante, fiel, generoso. Nadie podía señalarle culpa. Pero en los rincones invisibles del cielo, donde se deliberan misterios que el hombre no alcanza a comprender, ocurrió un diálogo, uno que marcaría la vida de Job para siempre. Entonces, un día, los miembros del corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás respondió al Señor: Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios.
siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Y así comenzó la caída. Un día como cualquier otro, mientras el cielo aún estaba azul sobre Uz, el caos descendió uno tras otro, como olas que no dan respiro. Primero, un jinete llegó con desesperación. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron. Robaron todos los animales y mataron a los trabajadores. Y yo soy el único que escapó para contárselo. Y antes de que Job pudiera responder, otro mensajero apareció corriendo. Cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Pero no fue el último. Aquel día, las malas noticias parecían no tener fin. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos y mataron a los sirvientes. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y entonces llegó el golpe más profundo, uno que ni 1000 palabras podían preparar. Sus hijos e hijas estaban festejando en casa del hermano mayor. Y de pronto, un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Y Job rasgó su manto, se rapó la cabeza y cayó al suelo. Y dijo esto, en medio de su dolor. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, Job no pecó, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y de nuevo, en lo invisible, en lo eterno, hubo reunión en el cielo. Las huestes celestiales se presentaron ante el Señor, cada uno en su orden, y con ellos vino también el que acusa, el que ronda la tierra, el que no descansa en su intento por destruir la fe verdadera. Y el Señor, con amor en el pecho, habló una vez más de su siervo, aquel que no había negado su nombre, aunque todo lo había perdido. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor, He estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad, a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo.
Satanás respondió al Señor: Piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien. Haz con él lo que quieras, pero no le quites la vida. Y Satanás se retiró, y con él vino el quebranto, no del alma, aún, sino del cuerpo. Las llagas cubrieron a Job desde la planta del pie hasta su coronilla. El dolor era constante, insoportable, como si cada respiración rasgara por dentro. El hombre que un día fue honra de su pueblo, ahora se sentaba en las cenizas. No por costumbre, sino porque todo le había sido arrebatado, y allí, entre restos de su casa, tomaba un tiesto quebrado y rascaba sus llagas. Y fue en ese momento, cuando ella, su compañera, la madre de sus hijos, vino a él. No venía a juzgar, venía desde su propio abismo. Su voz temblaba, pero no por dureza, por desesperación. ¿Todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No era odio lo que salía de sus labios, era el grito de alguien que no puede más, había perdido todo, y ahora lo único que le quedaba también se deshacía ante sus ojos. Ella no entendía cómo él podía seguir adorando en medio de tanta oscuridad. Y entonces Job respondió: Como suele hablar cualquiera de las mujeres necias, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? Y en todo esto, en cada suspiro, en cada llaga, Job no pecó con sus labios. Pero él no estaba solo en el mundo. A la distancia, amigos suyos Elifaz, Bildad y Zofar oyeron de lo que le había ocurrido. Su dolor traspasó fronteras, y ellos, con el corazón compungido, emprendieron el viaje, no por costumbre, sino por amor. Pero cuando lo vieron, desde lejos, no lo reconocieron. Aquel hombre ya no era el Job que conocían. Y lloraron, rasgaron sus mantos, echaron polvo sobre sus cabezas y se sentaron junto a él, 7 días, 7 noches, sin una palabra, porque a veces el silencio es el único idioma del alma. Y entonces Job habló: Perezca el día en que nací y noche en que se dijo, varón es concebido. No maldijo a Dios, no. Maldijo su día, maldijo el dolor, maldijo el no entender. ¿Y acaso no lo harías tú también si perdieras todo y no encontraras sentido? ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Así comenzó un nuevo capítulo, no de destrucción, sino de búsqueda, de diálogo, de lágrimas que buscan respuesta en lo alto. Y el silencio se rompió, como una presa que no podía contener más el peso de las aguas. Job habló, pero ahora no solo al cielo, habló frente a sus amigos, habló desde lo profundo de su herida. Enséñenme que he hecho mal. ¿Dónde está el error por el cual he caído tan hondo? Mírenme,
¿Acaso no soy carne como ustedes? No tiemblo como ustedes temblarían si fueran heridos así. Y Elifaz, el temanita, el mayor, el que creía tener respuestas, fue el primero en hablar. Y no habló desde el consuelo, habló desde la lógica, desde la antigua tradición que siempre encuentra una razón, incluso cuando el alma está rota. Y dijo: ¿Podrías ser paciente y permitirme que te diga unas palabras? Pues, ¿quién podría quedarse callado? Antes alentabas a mucha gente y fortalecías a los débiles. Tus palabras daban apoyo a los que caían. Animabas a los de rodillas temblorosas. Sin embargo, ahora que las desgracias te acusan, te desanimas. Te llenas de miedo cuando te afectan a ti. ¿No te da confianza tu reverencia a Dios? ¿No te da esperanza tu vida de integridad? Detente a pensar. ¿Mueren los inocentes? ¿Cuándo han sido destruidos los justos? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso cosecharán. Un soplo de Dios los destruye y se desvanecen con una ráfaga de su enojo. En secreto recibí esta verdad, como si me la hubieran susurrado al oído. Me llegó en una inquietante visión durante la noche, cuando la gente duerme profundamente. El miedo se apoderó de mí y mis huesos temblaron. Un espíritu pasó frente a mi cara y se me pusieron los pelos de punta. El espíritu se detuvo, pero no pude ver su forma. Había una silueta delante de mis ojos. En el silencio, oí una voz que dijo: ¿Puede un mortal ser inocente ante Dios? ¿Puede alguien ser puro ante el Creador? Si Dios no confía en sus propios ángeles y acusa a sus mensajeros de necedad, ¿cuánto menos confiará en los seres humanos hechos de barro? Están hechos de polvo. Son aplastados tan fácilmente como una polilla. Están vivos en la mañana, pero muertos por la tarde y desaparecen para siempre, sin dejar rastro. Se les arrancan las cuerdas, se derrumba la carpa y mueren en ignorancia. Por más que grites por ayuda, ¿quién te responderá? ¿Cuál de los ángeles te ayudará? Te aseguro que el resentimiento destruye al necio y los celos matan al ingenuo. He visto a los necios triunfar momentáneamente en la vida, pero después llega la calamidad repentina. Sus hijos quedan abandonados y lejos de toda ayuda. Los oprimen en el tribunal y no hay quien los defienda. Su cosecha la devoran los hambrientos, aun cuando esté rodeada de zarzas. Los sedientos jadean tras su riqueza. Si yo estuviera en tu lugar, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Él hace grandezas, demasiado maravillosas para comprenderlas, y realiza milagros incontables. Él envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Él frustra los planes de los que traman para que el trabajo de sus manos no prospere. Te salvará de la muerte en tiempo de hambre y del poder de la espada en tiempo de guerra. Estarás seguro ante la calumnia y no tendrás miedo cuando llegue la destrucción. Te reirás de la destrucción y del hambre, y no tendrás terror de los animales salvajes. Estarás en paz con las piedras del campo, y los animales salvajes estarán en paz contigo. Sabrás que tu hogar está seguro. Cuando revises tus posesiones, no te faltará nada. Tendrás muchos hijos. Tus descendientes serán tan abundantes como la hierba. Llegarás a la tumba de edad avanzada, como una gavilla de grano cosechada a su debido tiempo. Hemos estudiado la vida y resulta que todo esto es verdad. Escucha mi consejo y aplícalo a ti mismo. Estas palabras de Elifaz pretendían sabiduría, pero que herían más que las llagas. ¿Y si yo no he pecado?
¿Y si este dolor no tiene explicación? ¿Acaso no puede Dios herir sin motivo? ¿Dónde está su justicia si no puede oír mi grito? Bildad le siguió, más duro, más estructurado. No hablaba desde el corazón, hablaba desde el deber. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Pero si tú eres limpio, si tú eres recto, él aún te restaurará. Zofar fue el último y fue el más severo, como un martillo sobre una piedra ya resquebrajada. Ojalá Dios hablara y abriera sus labios contra ti, porque ciertamente tus castigos son menos de lo que mereces. Y, sin embargo, Job no se defendió con ira, respondió con dolor, con hambre de sentido, con sed de justicia, no humana, divina. ¿Hay palabras que pueden curar mi llaga? ¿Dónde está el que me formó en el vientre? Oh, si hubiera un árbitro entre Dios y yo, uno que pusiera su mano sobre ambos. Así pasaron los días, y con cada nuevo amanecer, un nuevo discurso, una nueva herida, un nuevo suspiro. Pero en medio de ese duelo verbal surgía algo más, una fe que no gritaba para convencer, una fe que lloraba, pero no soltaba la mano de Dios. Porque aunque todo parecía perdido, aunque Job no tenía respuestas, sus palabras comenzaron a tocar los cielos, no desde la queja, sino desde la sinceridad de un alma que no deja de buscar. Porque incluso cuando el corazón se rompe, aún puede adorar. Y cuando parecía que ya todo se había dicho, cuando las palabras de los sabios se agotaron y los discursos se repitieron como ecos vacíos, una nueva voz se levantó, no desde la autoridad, sino desde la pasión, no desde la experiencia, sino desde la convicción. Su nombre era Eliú, joven, ardiente, de espíritu encendido, había escuchado todo y no podía más. Y habló, no como los otros, no desde la acusación, sino como quien arde por defender la justicia de Dios, como quien no tolera que el cielo sea juzgado con ojos de hombre. Yo soy joven y ustedes ancianos. Por eso me contuve de decirles lo que pienso. Me dije, los que tienen más edad deben hablar porque la sabiduría viene con los años. Sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. No siempre los ancianos son sabios. A veces las personas de edad no comprenden la justicia. Así que escúchenme y déjenme decirles lo que pienso. Tengo que hablar para encontrar alivio. Así que déjenme dar mis respuestas. No haré favoritismos, ni intentaré adular a nadie. Pues intentar usar la adulación, pronto mi Creador me destruiría. Job, escucha mis palabras. Presta atención a lo que tengo que decir. Ahora que he comenzado a hablar, déjame continuar. Hablo con toda sinceridad. Digo la verdad. El Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. Respóndeme si puedes. Presenta tu argumento y define tu posición. Mira, tú y yo, ambos, pertenecemos a Dios. Yo también fui formado del barro. Así que no tienes que tenerme miedo. No seré duro contigo. Tú has hablado en mi presencia y he escuchado tus palabras. Dijiste, yo soy puro, no tengo pecado, soy inocente, no tengo culpa. Dios busca pleito conmigo y me considera su enemigo. Él puso mis pies en el cepo y vigila todos mis movimientos. Pero estás equivocado y te mostraré el porqué.
pues Dios es más grande que todo ser humano. Así que, ¿por qué presentas cargos contra Él? ¿Por qué dices que no responde a las quejas de la gente? Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Él las protege de la tumba, de cruzar el río de la muerte. Otras veces, Dios emplea el dolor para disciplinar a la gente en su lecho de enfermo, con dolores incesantes en sus huesos. Ellos pierden el apetito. No desean ni la comida más deliciosa. Su carne se consume y son puro hueso. Están a las puertas de la muerte. Los ángeles de la muerte los esperan. Pero si aparece un ángel del cielo, un mensajero especial para interceder por una persona y para declarar que es recta, él le tendrá compasión y dirá: sálvalo de la tumba, porque he encontrado un rescate por su vida. Entonces su cuerpo se volverá tan sano como el de un niño, fuerte y juvenil otra vez. Cuando él ore a Dios, será aceptado, y Dios lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Declarará a sus amigos: pequé y torcí la verdad, pero no valió la pena. Dios me rescató de la tumba y ahora mi vida está llena de luz. Así es, Dios actúa de esa forma, una y otra vez por las personas. Él las rescata de la tumba para que disfruten de la luz de la vida. Toma nota, Job. Escúchame, porque tengo más para decir. Sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado. Pero si no, entonces escúchame. Guarda silencio y te enseñaré sabiduría. ¿Te parece correcto que afirmes: soy justo delante de Dios? También te preguntas: ¿y yo qué gano? ¿De qué sirve vivir una vida recta? Yo te contestaré, y a todos tus amigos también. Levanta tus ojos a los cielos y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún gran regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú, y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. La gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Sin embargo, no preguntan: ¿dónde está Dios, mi Creador, el que da canciones en la noche? ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves de los cielos? Cuando claman, Dios no les responde a causa de la soberbia de ellos. Pero es un error decir que Dios no escucha, que al Todopoderoso no le importa. Tú dices que no puedes verlo. Sin embargo, si esperas, te hará justicia. Dices que Dios no responde con enojo a los pecadores y que no le importa mucho la perversidad. Pero Job, hablas tonterías. Escucha con atención el estruendo de la voz de Dios cuando retumba de su boca. Resuena por todo el cielo y sus relámpagos brillan en todas direcciones. Después llega el rugido del trueno, la tremenda voz de su majestad. Él no la retiene cuando habla. La voz de Dios es gloriosa en el trueno. Ni siquiera podemos imaginar la grandeza de su poder. Él ordena que caiga la nieve en la tierra y le dice a la lluvia que sea torrencial. Hace que todos dejen de trabajar para que contemplen su poder. Los animales salvajes
buscan refugio y se quedan dentro de sus guaridas. El viento tormentoso sale de su cámara y los vientos impetuosos traen el frío. El aliento de Dios envía el hielo y congela grandes extensiones de agua. Él carga las nubes de humedad y después salen relámpagos brillantes. Las nubes se agitan bajo su mando y hacen por toda la tierra lo que Él ordena. Él hace que estas cosas sucedan para castigar a las personas o para mostrarles su amor inagotable. Job, presta atención a esto. Detente y considera los maravillosos milagros de Dios. ¿Sabes cómo Dios controla la tormenta y hace que los relámpagos salgan de las nubes? ¿Entiendes cómo Él mueve las nubes con maravillosa perfección y destreza? Cuando te sofocas de calor dentro de tus ropas y el viento del sur pierde su fuerza y todo se calma, Él hace que los cielos reflejen el calor como un espejo de bronce. ¿Puedes tú hacer eso? Entonces, enséñanos qué decirle a Dios. Somos demasiado ignorantes para presentar nuestros propios argumentos. ¿Se debe avisar a Dios que quiero hablar? ¿Puede una persona hablar cuando está confundida? No podemos mirar al sol, porque brilla con fuerza en el cielo cuando el viento se lleva las nubes. También el esplendor dorado proviene del monte de Dios. Él está vestido de deslumbrante esplendor. No nos podemos imaginar la potencia del Todopoderoso, pero aunque Él es justo y recto, no nos destruye. Por eso, en todas partes, la gente le teme. Todos los sabios le muestran reverencia. Y fue entonces, en medio del discurso de Eliú, que ocurrió lo imposible. Un torbellino, un viento cargado de majestad, de fuego invisible, de presencia pura, se acercó, y desde dentro de esa tormenta habló Dios. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría. ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando lo vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche? A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello, se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que se levanta para hacer violencia. ¿Has explorado las fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada una a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia.
¿Has visitado los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de la guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo? ¿Quién da a luz la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la leona y saciar el hambre de los cachorros cuando están tendidos en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Y Job cayó, no de dolor, sino de reverencia, porque entendió que no todo puede ser explicado, pero todo puede ser abrazado desde la fe. Y Job no respondió desde el orgullo, respondió desde la rendición. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo, y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señas de arrepentimiento. Y así, cuando Job se rindió no al sufrimiento, sino al misterio de Dios, fue restaurado. Dios le devolvió el doble de todo lo que había perdido, le dio más hijos, le restauró la honra, le regaló una vejez larga, plena, rodeado de generaciones. Y esta no es solo la historia de Job, es la historia de todos los que atraviesan pruebas que no comprenden, de los que esperan sin ver, de los que siguen adorando, aún con el corazón hecho pedazos. Porque si Dios habla desde el torbellino, también puede hablar desde tu noche. Y si Job fue restaurado, tú también puedes serlo.